Buenas tardes, siendo 13 horas el día de hoy, 19 de agosto de 2021, del Pleno del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos para constar la existencia de orden. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, se encuentran presente usted y enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados las y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que aquí se toman. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Autorización, magistrada presidenta. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/52/2021. Número 2. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del expediente, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/RR/24/2021. Punto número 3. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/RR/51/2021. Punto número 4. Propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/42/2021 y sus acumulados TESLP/RR/43/2021 y TESLP/RR/44/2021. Punto número 5. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/45/2021. Punto número 6. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/RR/57/2021. Y punto número 7. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/70/2021 y sus acumulados TESLP/JDC/71/2021 y TESLP/JDC/72/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidente, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del listado de asuntos, si están de acuerdo con el mismo, favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/RR/52/2021. Está a cargo de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de razón. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la licenciada Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto del recurso de revisión TSLP/RR/52/2021, promovido por María de la Luz Hernández González, en contra de la resolución del recurso de revocación emitido el 2 de abril de Los Corrientes por el Comité Municipal Electoral de Xilitla, San Luis Potosí. El proyecto propone confirmar la resolución del recurso de revocación emitida el 2 de abril de Los Corrientes por el Comité Municipal Electoral de Xilitla de San Luis Potosí. Al considerarse inoperantes los agravios de la parte actora, al ser manifestaciones reiteradas que no controvierten lo sostenido por la autoridad responsable en el recurso de revocación de mérito. En el caso en concreto, se advierte que los agravios expresados ante esta autoridad resultan inoperantes en razón de que la parte actora realiza planteamientos reiterativos y abundan las razones que se expusieron en el medio de impugnación de origen, sin controvertir las consideraciones que sustentan la resolución impugnada. Ello porque la parte actora contraviene como agravios los hechos valer ante la autoridad responsable en la instancia primigenia, no tomando en cuenta que ya existe una resolución que confirmó la determinación del dictamen de mérito.
de tal modo que el recurrente tenía la carga de destruir las razones con la implementación de planteamientos de derecho que soporten las razones particulares de su disenso, para lo cual existe una notoria congruencia entre los señalamientos, de modo que se evidencie cuando menos una causa de pedir impugnativa para que este tribunal estuviera en aptitud de analizarlo, razón por la cual las manifestaciones en el presente medio de impugnación se tornan en inoperantes, por no combatir las consideraciones de la autoridad responsable. Por lo anterior, la consecuencia directa de la inoperancia del presente caso es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable aún rijan en el sentido de la resolución controvertida, porque los conceptos de agravio carecen de eficacia para revocar o modificar la resolución impugnada. Ahora bien, en ese sentido se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a efecto que en auxilio de las funciones de este Tribunal Electoral realice por su conducto las gestiones concernientes a notificar la presente sentencia al Comité Municipal Electoral de Xilitla, San Luis Potosí. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Por cierto, se escucha muy bajito el volumen de su micrófono, presidenta. Muy bien. Ahorita le subimos. Muchas gracias, magistrada. Bien, Gracias. por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretaria, estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma la resolución impugnada. Segundo, notifíquese personalmente a la parte y por oficio a la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta, magistrados. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. No, ninguna, presidenta. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrose. Proseguimos con el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TCLP-RR, diagonal 24, diagonal 2021. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Se dará cuenta también por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Gracias. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta del acuerdo plenario del cumplimiento de sentencia del recurso de revisión identificado como TSLP, diagonal R, diagonal 24, diagonal 2021. El acuerdo propone tener por cumplida la sentencia de referencia toda vez que de la documentación recepcionada el 17 de abril del año en curso, remitida por el CEPAC, se advierte que este notificó por su conducto al Comité Municipal Electoral de Tanlajas, San Luis Potosí, la resolución de fecha 14 de abril dentro del expediente antes referido, así como que la autoridad responsable emitió un nuevo dictamen que declara de procedente el registro de la lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Político de la Revolución Democrática para el Ayuntamiento de Tanlajas, San Luis Potosí, notificando de esta determinación al Partido Político de Mérito. Actos realizados dentro de los plazos establecidos por este Tribunal Electoral dentro de dicha resolución. En ese orden de ideas es que se dio cumplimiento al ordenado en el presente recurso. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se tiene por cumplida la sentencia dictada en el recurso de revisión identificado como TSLP, diagonal RR, diagonal 24, diagonal 2021. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la autoridad responsable. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿tienen algún? Bien, de no ser así, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al engrose. En tercer lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia
identificada TSP /RR/51/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Juana Jaramillo Cándido. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del recurso de revisión TSLP/RR/51/2021. En el proyecto de acuerdo que se pone a su consideración, se propone tener por cumplido lo ordenado en la resolución emitida el 15 de abril de 2021 dentro del recurso en mención. Por tanto, a fin de acordar sobre su complementación, es necesario precisar lo ordenado en la sentencia en cita y los actos realizados por la autoridad responsable en atención al fallo dictado. Al respecto, este Tribunal Electoral ordenó al Comité Municipal Electoral de Moctezuma que en el término de 24 horas emitiera un nuevo requerimiento al partido político Redes Sociales Progresistas para que en el término de 72 horas se exhibiera la documentación pendiente y previo análisis de su procedencia emitiera el dictamen que correspondiera en los términos conducentes y dentro del término de 24 horas. Así, atendiendo a las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia, el 22 de abril del presente año, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el oficio CEPC/CE/2706/2021, informó a este Tribunal Electoral el cumplimiento de la sentencia y remitió las documentales públicas consistente en copia certificada del dictamen procedente del registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional postuladas por el partido político Redes Sociales Progresistas, aprobado el 21 de abril por el Comité Municipal. Por lo que de dichas constancias se desprende que el Comité Municipal Electoral de Moctezuma el 21 de abril declaró procedente el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional postuladas por el partido político Redes Sociales Progresistas. En consecuencia, en virtud de lo analizado, se tienen por colmados los extremos del mandato contenido en la determinación en materia de este acuerdo plenario y lo conducente es tener por cumplida la sentencia emitida en el recurso de mérito, en el entendido que el presente análisis se suscribe a la revisión formal de los actos realizados sin cumplimiento, sin que ello implique prejuzgar sobre lo correcto o incorrecto de la actuación de la autoridad responsable. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, secretaria general de acuerdos, proceda a la votación. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Reyes. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, por favor, secretaria, solicita lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por lo expuesto y fundado, se acuerda, primero, se tiene por cumplida la sentencia dictada el 15 de abril en el recurso de revisión TSLP/RR/51/2021. Segundo, notifíquese de manera personal a los actores por oficio a la autoridad responsable por conducto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a los demás interesados por estrados. Tercero, archívese el expediente de mérito como asunto total y definitivamente concluido. Son los puntos, magistradas, magistrado. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. Por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al engroso. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP/RR/42/2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por voz del secretario Nicolás Juárez, si no tiene inconveniente. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión TSLP-RR42-2021 y sus acumulados,
formados por motivo de la inconformidad presentada por José Elías Ortega Rodríguez, representante del Partido Acción Nacional, en contra de actos del Comité Municipal de Río Verde, San Luis Potosí, al controvertir los recursos de revocación CME 24 RR02 2021, CME 24 RR01 2021 y CME Río RR03 2021, todos de fecha 1 de abril del año en curso. En los medios de impugnación resueltos por la instancia administrativa electoral, el promovente controvirtió, por una parte, el dictamen de registro de las listas de regidurías por el principio de representación proporcional propuesto por el PRI de fecha 21 de marzo del presente año, al considerar que la candidata a la segunda regiduría de representación proporcional, Rosamá Huerta Valdés, no se separó del cargo 90 días antes de la elección, lo cual, a decir del inconforme, era obligatorio de conformidad con lo estipulado en el artículo 114 de la Constitución local. Y, por otra parte, controvirtió el dictamen de registro de la planilla de mayoría relativa propuesta por el partido político PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos políticos PRI, PRD y Partido Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, emitido por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, el 21 de marzo del año en curso. Al considerar que el candidato a presidente municipal, Arnulfo Urbiola Román, no se separó del cargo 90 días antes de la elección y que las fórmulas de los síndicos propietarios y suplentes, integrada por Edgar Alejandro Narváez González, Claudia Elena Juárez Higa, José Dolores Martín Tristán y Cristian Alejandra Rodríguez Aldierna, no cumplen con el requisito previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, consistente en que aquellos candidatos a síndicos municipales deberán tener título de abogado o cédula profesional con una antigüedad mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, el Comité Municipal declaró infundados los agravios hechos valer por el inconforme, al considerar que, entre otras cosas, las pruebas ofrecidas por el actor no fueran suficientes para acreditar sus afirmaciones y, por tanto, se confirmaron los dictámenes impugnados. Inconforme con lo anterior, el quejoso promovió recursos de revisión haciendo valer sus agravios, los cuales han sido atendidos en el proyecto que se pone a su consideración y que, en resumidas cuentas, versan sobre lo siguiente. 1. El actor no impugnó los acuerdos de admisión dentro de los recursos de revocación RR02-2021 y RR01-2021 de fecha 29 de marzo del año en curso, por medio del cual le fueron desechadas las pruebas solicitadas en vía de informe para acreditar que Rosamá Huerta Valdés y Arnulfo Urbiola Román no se separaron del cargo 90 días de la elección, antes de la elección, y por tanto son actos firmes. Además de que, en virtud del cargo que ostentan, no están obligados a la separación de su cargo, atento a que no encajan en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 118 de la Constitución local, el cual contempla a aquellos ciudadanos impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de un ayuntamiento. 2. Edgar Alejandro Narváez González y Claudia Elena Juárez Higa sí cumplen con la totalidad de los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 304 de la Ley Electoral del Estado y 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y por tanto son elegibles para formar parte de la planilla de mayoría relativa propuesta por el partido político PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos políticos PRI, PRD y Partido Conciencia Popular, para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, atento a que cumplieron con los requisitos de ley previstos por la Constitución local y por la Ley Electoral del Estado. 3. José Dolores Martínez Tristán y Cristian Alejandra Rodríguez Aldierna son inelegibles para formar parte de la planilla de mayoría relativa, propuesta por el partido político PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos políticos PRI, PRD y Partido Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, atento a que no satisfacen en su totalidad lo previsto en el artículo 13, fracción tercera de la Ley Electoral del Estado. El primero, en atención a tener menos de 3 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión como abogado o licenciado en Derecho, puesto que su cédula y su título profesional así lo demuestran. Y la segunda, en virtud de que no acreditó tener cédula profesional, lo cual es considerada el instrumento que expide
como el instrumento que expide la Secretaría de Educación Pública para ejercer una actividad profesional en el territorio mexicano, puesto que, tal y como se expone en el proyecto, los requisitos previstos por el numeral en comento no son optativos, sino imperativos, atento a la relevancia del cargo para el cual se postulan. Por todo lo anterior, se propone confirmar las resoluciones de los recursos de revocación RR02-2021 y RR01-2021, ambos de fecha 1 de abril del 2021, emitidos por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí. Modificar la resolución del recurso de revocación RR03-2021 de fecha 1 de abril, dictada por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, y como consecuencia de lo anterior, declarar inelegibles a los síndicos suplentes 1 y 2, José Dolores Tristán y Cristian Alejandra Rodríguez Aldierna, respectivamente, propuestos por el partido político PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos políticos PRI, PRD y Partido Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí. Como consecuencia, se propone confirmar el dictamen de registro de listas de regidurías por el principio de representación proporcional propuesto por el PRI de fecha 21 de marzo del presente año y modificar el dictamen de registro de la planilla de mayoría relativa propuesta por el PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos PRI, PRD y Partido Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, emitidos ambos por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, el 21 de marzo del año en curso, para los efectos precisados en el considerando 3, inciso E, del proyecto que les ha sido circulado. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, proceda a la votación. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se confirman las resoluciones de los recursos de revocación RR02-2021 y RR01-2021 emitidos por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí. Segundo, se modifica la resolución del recurso de revocación RR03-2021 de fecha 1 de abril del 2021, dictada por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí. Tercero, se declaran inelegibles a los síndicos suplentes 1 y 2, José Dolores Tristán y Cristian Alejandra Rodríguez Aldierna, respectivamente, propuestos por el partido político PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos PRI, PRD y Partido Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí. Cuarto, se confirma el dictamen de registro de las listas de regidurías por el principio de representación proporcional propuesto por el PRI de fecha 21 de marzo del presente año. Quinto, se modifica el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa propuesta por el partido político PRI, integrante de la alianza partidaria formada por los partidos PRI, PRD y Conciencia Popular para el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, emitido por el Comité Municipal Electoral de Río Verde, San Luis Potosí, el 21 de marzo del presente año, para los efectos precisados en el considerando 3, inciso E de la presente resolución. Sexto, notifíquese en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al ingreso. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/RR/45/2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. No le escuchamos, magistrado. Perdón, presidenta, daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez, si le parece, si no tiene inconveniente. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado.
Con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP/RR, diagonal 45, diagonal 2021. Los agravios expresados por la actora devienen infundados e inoperantes por una parte y fundados pero insuficientes por otra parte, ello debido a los siguientes razonamientos. En cuanto al primer agravio, la actora se duele de que la responsable desatendió su concepto de agravio, consistente en que después de la revisión de la documentación en cada punto se prueba el registro y se vota y se afirma que se cumplió con todos los requisitos, y resulta que contrario a ello en los puntos resolutivos dice improcedente, siendo que debió ser procedente después del análisis realizado. En ello fundamenta la falta de exhaustividad y de congruencia por parte de la responsable. Cabe señalar que es precisamente en este punto en el cual esta autoridad se percata que los motivos de molestia que expresa la actora en el primer agravio gravitan en torno a la primera resolución dictada por la responsable en el dictamen de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos de regidurías a representación proporcional del partido político Morena, cuyo registro fue declarado improcedente, y no en el recurso de revocación de fecha 2 de abril, el cual corresponde al acto que se impugna en el juicio que nos ocupa. Lo que conlleva a ser notoriamente improcedente, puesto que no ataca lo vertido en la resolución combatida mediante el recurso en estudio. En este sentido es que resulta infundado e inoperante el primer agravio expresado por la justiciable, pues en los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio no tendrían eficacia alguna para anular, revocar o modificar el recurso de revocación impugnado, por tanto, no es atendible el primer agravio. Ahora bien, por lo que hace al segundo de los agravios expuestos por la promovente, esta autoridad los considera fundados pero insuficientes, por los motivos que a continuación se expresan. Por lo que hace al análisis del segundo agravio, la actora considera que resulta contradictorio en el recurso de revocación la suplencia de la deficiencia del dictamen por parte de la responsable como una ventaja de subsanar sus errores. En este sentido, esta autoridad considera que dicha acción es legítima por parte del Comité Municipal Electoral, porque como lo expresa la misma quejosa, dicha autoridad reconoció que omitió fundar y motivar el multicitado dictamen que declaró improcedente el registro de planilla del partido Morena. Al efecto, esta autoridad considera que es correcto el actuar de la responsable al momento de emitir el estudio y razonamiento dentro del recurso de revocación, y más aún, al momento de fundamentar que candidatos no solventaron los requisitos exigidos por la normatividad y que concluyó que no procedía el registro de la planilla. Por lo que, contrario a lo que expresa en sus motivos de dolencia la promovente, de que la responsable no funda, no motiva y no es congruente al realizar el dictamen en el propio recurso de revocación, de las constancias que obran en autos es claro que para esta autoridad, que sí lo hace, sí razonó el resolutivo y la conclusión, lo cual no deviene en un motivo de agravio para la justiciable, pues contrario a ello subsana las deficiencias del dictamen. Por tanto, contrario a lo que expresa el accionante, la responsable sí tiene la facultad de subsanar y de perfeccionar sus actos. Derivado de ello, el Comité Municipal Electoral señala que varios candidatos propuestos para integrar la planilla para integrar el Ayuntamiento de Villa de Hidalgo fueron omisos en presentar las constancias que exige la normatividad para ser registrados. Además, cabe señalar que con fecha 17 de marzo de la presente anualidad, la responsable le dirigió oficio a la representante del partido político Morena a fin de requerirle las constancias que no se habían presentado en los diversos candidatos, lo cual se solventó parcialmente, pues los candidatos mencionados fueron omisos a dar cumplimiento a dicho requerimiento. De las candidaturas que fueron omisas en presentar la totalidad de las constancias requeridas, sobresale por la importancia y trascendencia en la conformación del Ayuntamiento de Hidalgo las candidaturas a síndico municipal, toda vez que el propietario y el suplente no solventaron la constancia de residencia y por lo que hace el segundo el título que lo acredita como licenciado en Derecho o abogado. Razones las anteriores que los hacen inelegibles para desempeñar tal cargo. Por tanto, se concluye que en el recurso de revocación impugnado atendió los principios de exhaustividad y congruencia la responsable, así como la expresión concreta y precisa de la adecuada fundamentación y motivación correspondiente, por lo que es atinante confirmar la resolución reclamada dentro del recurso de revocación de fecha 2 de abril de la presente anualidad emitida por el Comité Municipal Electoral de Hidalgo respecto a la improcedencia del registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional que propone el partido político del Morena para integrar el ayuntamiento. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, secretaria general de acuerdos, procede a la votación. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta.
Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, conforme que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Por favor, secretaria, estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional, ese tribunal resuelve. Primero, ese tribunal electoral es competente para conocer el recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Juana Gámez Moreno. Segundo, la ciudadana Juana Gámez Moreno tiene personalidad y legitimación para interponer el presente recurso de revisión. Tercero, los agravios vertidos por la ciudadana Juana Gámez Moreno resultaron infundados e inoperantes y, por otra parte, fundados pero insuficientes, en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, se confirma la resolución del recurso de revocación CME, /RR, /01, /2021, de fecha 2 de abril de la presente anualidad, dictada por el Comité Municipal Electoral de Hidalgo, San Luis Potosí, en la que se confirma el dictamen que niega el registro de la plantilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del partido político Morena, de fecha 21 de marzo del 2021. Quinto, notifica que la presente resolución de forma personal a la ciudadana Juana Gámez Moreno en su domicilio proporcionado y por oficio al Comité Municipal Electoral de Hidalgo, San Luis Potosí, por conducto y en auxilio del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Sexto, hace cumplimiento de la ley de transparencia. Es la cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Ninguna. Gracias, magistrado. Procede al engraso, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta. En sexto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario identificado con la clave TSLP/RR, /57, /2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario dentro del expediente identificado como TSLP/RR, /57, /2021, promovido por Edmundo Azael Torrescano Medina en contra de la resolución de fecha 13 de abril del 2021 emitida por la Comisión Distrital 11ª, con cabecera en Cárdenas, San Luis Potosí, en el recurso de revocación CD 11, /RR, /02, /2021. Ahora bien, del escrito de interposición del recurso de revisión, así como de las constancias de autos, se advierte que la parte actora se ostenta como candidato a diputado local del Distrito Electoral 11, en el estado de San Luis Potosí, aludiendo presuntas violaciones en las que incurrió la Comisión Distrital Electoral número 11, con cabecera en Cárdenas, San Luis Potosí, al emitir la resolución del recurso de revocación de fecha 13 de abril del presente año. Por tanto, se estima que la vía procedente para la sustanciación del presente medio de impugnación es a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, pues este también es procedente cuando se considere que un acto o resolución de la autoridad resulta violatoria a los derechos fundamentales que se encuentran estrechamente vinculados con el ejercicio de los derechos políticos electorales de conformidad con el artículo 74 y 75 de la Ley de Justicia. Ello atendiendo a uno de los fines perseguidos por el sistema de medios de impugnación, que es el de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Es por eso que debe reencauzarse la demanda a la vía correcta a fin de hacer efectivo el derecho fundamental consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, relativo a la administración de justicia por los tribunales de manera expedita, pronta, completa e imparcial. Esto porque ante la pluralidad de la posibilidad de la ley en materia electoral da para privar a los efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que algún interesado al accionar se equivoque en la elección del recurso o el juicio legalmente procedente para lograr la corrección y satisfacción de la pretensión que se propone, ya que cualquier ciudadano puede comparecer a solicitar la revisión de los actos de autoridad que considere atenta contra los derechos de votar y ser votado sin necesidad de contar con conocimientos técnico-jurídicos. Por lo que si este no señala preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, debe tomarse en consideración las disposiciones que debieron ser invocadas o las que resulten aplicables en el caso en concreto. Criterios que han sido asumidos por Sala Superior en las siguientes jurisprudencias a rubros,
medios de impugnación local o federal, posibilidad de reencauzarlo a través de la vía idónea, y medios de impugnación. El error de la elección o designación de la vía no determina necesariamente su procedencia. En ese orden de ideas, se instruiría a la Secretaría General de Acuerdos para que proceda conforme a lo acordado, realizando las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y le asignará un nuevo número consecutivo al expediente que corresponda. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del medio de impugnación, toda vez que el juicio que nos ocupa reúne todos los requisitos estipulados en el artículo 14 de la Ley de Justicia Electoral, es que se admite el presente juicio ciudadano promovido por el ciudadano Edmundo Azael Torrescano Medina. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Justicia Electoral, se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora por no ser contrarias en derecho. En ese sentido, por lo concerniente a la prueba referida a la solicitud de información, se requiere Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Justicia, para que en un término de 48 horas a partir de su notificación proporcione la siguiente información a este tribunal. Si el ciudadano Eliseo Rodríguez de León se encuentra inhabilitado. 2. Si el ciudadano Eliseo Rodríguez de León cuenta con el recurso de revocación pendiente, y de ser afirmativa la pregunta que antecede, si se encuentra garantizado el recurso de revocación. Así, si el ciudadano Eliseo Rodríguez de León tiene sanciones pecuniarias pendientes de pago, y de ser afirmativo la pregunta, si se encuentran garantizadas las sanciones pecuniarias y las fechas en que fueron garantizadas. Lo anterior con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo requerido por este órgano electoral, en el plazo otorgado para tales efectos, se le impondría una de las medidas de apremio contempladas en el numeral 40 de la Ley de Justicia. Y finalmente, toda vez que existan diligencias pendientes en el presente juicio ciudadano, se reserva el cierre de instrucción hasta en tanto se desahoguen las diligencias ordenadas en el presente medio. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, proceda a la votación. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Ariana Purres Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez siendo aprobado, le pido por favor a la Secretaria de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se reencausa el presente recurso de revisión a juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, se admite el presente medio de impugnación. Tercero, se requiere Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí para los términos precisados en el presente acuerdo. Cuarto, notifíquese. Es cuenta, magistrados. Gracias, secretaria. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguno, presidenta. Gracias. Se procede al engroso, entonces. En séptimo lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/70/2021 y sus acumulados. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Nuevamente, daremos cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, Víctor Nicolás Juárez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión TSLP-JDC 70/2021 y sus acumulados, formados por motivo de la resolución de fecha 3 de abril del año en curso, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del recurso de queja CNHJ-SLP-384/2021, formado por motivo de los hechos denunciados por Octavio García Rivas y otros ciudadanos, la cual estimó sobreseer la queja en cuestión al considerar que el medio de impugnación partidista fue presentado fuera de los plazos previstos en el reglamento interno de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. En el proyecto se propone confirmar el acto reclamado, atento a que los agravios expresados por los actores resultan inoperantes en virtud de que no combaten la legalidad de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de fecha 3 de abril, por medio del cual se determinó sobreseer la queja CNHJ-SLP 384/2021, sino que estos van encaminados a atacar la legalidad del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones, mediante el cual se da
cumplimiento a lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso local, a elegirse por el principio de representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí. Bajo esta tesitura, y en razón de que sus argumentos no combaten de manera frontal las razones que sustentan el acto reclamado, ni mucho menos controvierten la solución que lo constituye, se concluye que sus agravios devienen de inoperantes, dado que estos van enderezados a combatir la falta de insaculación para conformar la lista de diputados locales por el principio de representación proporcional de Morena, lo cual no guarda relación alguna con la materia de impugnación. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, proceda a la votación, por favor. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, por favor, secretario de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta de los puntos resolutivos. Primero, se confirma el acto reclamado. Segundo, notifíquense términos del considerando cuarto de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias. Magistrada, magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, presidenta. Gracias. Se procede al engroso, secretario de Estudio y cuenta. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13:48 del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.